tal, textureros? Ya estamos otra noche más aquí con vosotros en la trastienda con té de texturas, con ganas de que os emocionéis y de que paséis un rato divertido y agradable. Como ya sabéis, las fallas están muy complicadas debido a la situación, pero no nos vamos a rendir. Los falleros somos así y necesitamos disfrutar de ellas como sea. Hay que buscar soluciones y seguro que vosotros tenéis más de una. En Hoy os enseñamos os traemos los kits para representantes. Ya sabéis que tenemos un montón de artículos dedicados a los representantes de las fallas. Fallera mayor infantil, presidente, presidenta. Así que muy atentos y mirad. ¿Qué tal, textureros? Hoy os vamos a presentar la novedad de este año. Para que inicien bien el ejercicio, cada representante os traemos los kits para la mejor fallera mayor infantil o fallera mayor, también presidente infantil, para el presi o la presi. Y estos kits llevan la maletita con la agenda, la taza, la mochila, la chapa y el llavero. Ahora os los enseñamos por dentro. ¿Qué os parecen nuestros nuevos kits? ¿A que son chulos? Son unos kits súper completos. Es un kit en el que puedes encontrar mochila, llavero, chapa, la agenda, la taza y esa maleta súper guay para regalarla. Nada mejor que iniciar un ejercicio con estos kits. Y cómo no, kit para la mejor presidenta, que cada vez sois más las que os atrevéis a presidir vuestra falla. Y acordaros que podéis conseguir los kits para los mejores representantes en nuestra tienda física situada en la carrera Fuente San Luis número 18, Valencia, o encargándonoslo en Instagram, en Facebook, en nuestro canal de YouTube, en nuestro correo electrónico, WhatsApp, bueno, por donde queráis, porque nuestros representantes se merecen lo mejor y este año en Texturas lo pueden conseguir. ¿Qué os han parecido? ¿A que están chulos? Más tarde os enseñaremos la agenda fallera, para que no dejéis de soñar con las fallas, que es lo que nos interesa. Los falleros somos falleros todo el año. Así que vamos ahora con la siguiente sección, la frase que nos trae como siempre Susana. ¡Vamos allá! Hola amigos textureros, estamos una semana más aquí en la sección de la frase en nuestro programa de la trastienda con té de texturas. Y la frase de esta semana es la siguiente: los pequeños detalles crean momentos especiales. Hasta la semana que viene, textureros. ¡Qué frase tan bonita! Muchas gracias, Susana, como todas las semanas, por ayudarnos un poquito a levantar el ánimo. Hay que hacer eventos como sea. Y ya vamos sin más a la sección de Curiosísimo. En esta sección os traemos un artículo muy especial que habéis visto dentro del kit de representantes. Es nuestra agenda fallera.
¿Y qué pasa? Que es atemporal. Así que la podéis regalar igualmente porque la podéis empezar a usar cuando queráis. Lo importante es que las fallas estén siempre presentes en nuestras vidas. Vamos con la sección Curiosísimo. Buenas tardes, textureros. Hoy venimos a presentaros la agenda fallera de texturas. Nuestra agenda es atemporal. Cada mes tiene su portada y luego lleva juegos para que hagamos cada día. Hoy me pongo el blusón. La agenda fallera es uno de los regalos más originales que podéis hacer, sobre todo si es representante. Aunque tenemos el modelo original, también es un buen recuerdo para guardárselo si es fallera mayor infantil. O por ejemplo, estos tan molones para presis infantiles. Tenéis ese modelo o este otro modelo, perdón, que está al revés. Y por supuesto no nos podemos olvidar de nuestras falleras mayores que también tienen el modelo de corazón o el del círculo que llamamos nosotros. Y para los presis mayores más molones también tenemos su agenda. Incluso para presidentas, que muchas veces cuesta encontrar regalitos para ellas, pues aquí nosotros en Texturas sí que tenemos. Y va desde marzo a marzo. Está muy completa. Hoy me vengo arriba con Valencia en fallas. En nuestra agenda fallera incluso podéis escribir la carta a los Reyes Magos, añadir los bocetos de tu falla o realizar un ranking de mascletas. Hoy ha sido un día de 10. Pues chicos, ya lo sabéis, amigos textureros, la agenda fallera de Texturas ya la conocéis un poquito más. Y no os olvidéis que estamos en nuestro Facebook o en la carrera Fuente San Luis número 18, Valencia. ¿Qué os han parecido? La verdad es que son divertidísimas, muy completas y, como ya recordamos, atemporales, para que las podáis usar cuando queráis. Así que no lo dudéis. Y si sois falleros y tenéis vuestros sueños de que las fallas se cumplan, conseguir la agenda fallera en Texturas. Vamos ya con nuestra siguiente sección, el debate, donde esperamos que participéis y nos deis ideas de cómo celebrar estas fallas o no fallas. Bueno, para nosotros los falleros siempre serán fallas, así que vamos allá, el debate. Bueno, y ya estamos aquí una semana más en el debate de la trastienda con té de texturas. Sí, estamos una semana más aquí a hablar de nuestros temas. Y yo creo que lo que se aproxima ya, Sí. sin duda, son las no fallas. Pero bueno, se han anunciado que van a ser un rollo virtual, ¿no? Algo Sí, así. yo creo que también muchas fallas o muchas comisiones están intentando ahí darle vueltas a la cabeza, reinventándose para crear actos o eventos Sí. que nos recuerden un porque poco a las fallas, ¿no? Que... Ya lo hicimos durante la pandemia, que nos pilló ahí a las puertitas de las fallas, y ya habían mucha gente que hizo sus ofrendas desde casa, que incluso se vistieron de valencianos y valencianas para hacerla. Hubo gente que hizo monumentos también en honor a nuestras fallas que no íbamos a tener. Y yo creo que este año, con más motivo, la gente va a hacer un montón de cosas de este estilo. Pues sí, la verdad es que ya se está oyendo lo de llenar lo que son los balcones con señeras, Que con la el típico gente- cuadro fallero. La gente que vaya con sus blusones, con sus polares. A ver, yo me Por las vestiría los redes. 5 días de fallas, ¿no? Aunque Hay- sea para ir a trabajar, Hay pero gente vestido. que yo también lo he oído que lo quiere hacer, que se quieren vestir para, incluso aunque sea pasear al perro y dar una vuelta. La madre que te parió. Oye,
Yo también he oído eso, que la gente quiere ir a la Virgen, evidentemente, y pasar el día que sea vestido. También y... va a depender un poco de De- las restricciones. Exacto. y Si la seguimos como situación. ahora, si no seguimos como ahora, si nos dan un poquito más de manga ancha, no lo sabemos. Pero bueno, lo que está claro es que si evidentemente no hay fallas y la gente dentro de lo posible y con las medidas que toque y tal va a hacer todo lo posible porque Valencia tenga sus fallas entre comillas. Claro. Nosotros, por ejemplo, desde aquí, desde Textura, sí que nos gustaría que todos los que nos veis, los textureros que nos veis, nos dieseis ideas o incluso cosas que vais a hacer en la falla que podamos enseñar, porque nos encantaría también un poco que las fallas vean que algo se puede hacer. En nuestra falla, por ejemplo, se está organizando el tema de la crida, una crida virtual con Sí. nuestros representantes para darles un poquito de protagonismo, ¿no? Sí, porque los pobres se lo merecen. Tienen que estar muy desanimados y hay que darles un poco de vidilla y que se sientan importantes y que sientan el calor de que la gente está ahí apoyándolos. Entonces, sí, es una idea que surgió y yo creo que puede estar guay, que ellos mismos sean los que hagan su propia crida. Pues sí, a través de Zoom o de Sí, estas plataformas sí. que hay ahora, Sí. se concretará una hora, Sí. un día y También se estuvo lanzará el planteando, mensaje. a lo mejor durante toda la semana, pues mandar fotos de tu mejor crida, no sé, algo así, ¿no? Pero para mover un poco Vamos, y- inundar las redes sociales de fallas. de ¿no? fallas, sí. Fallers y falleres, ya estén en falles. Que yo creo que se inundan ya solas porque hay muchas propuestas. Sí, no, yo todos los días veo que cada vez hay más gente que cuelga sus fotos vestidos de falleros, fotos de monumentos, también hay un... Sí, ahora está la campaña también de Salvem la indumentaria, por Sí. ejemplo, que hay que ir a hacerse una foto vestidos de falleros al Museo de la Seda. Bueno, mandar un correo con cita previa, todo, evidentemente con las medidas de seguridad, pero para que los representantes, en su gran tengan mayoría, un acto. puedan ir, vestirse y hacer una foto a nuestra indumentaria querida. Claro. Porque tú eres perfecta, sin el 90, 60, 90. Después de al mundo yo darle la vuelta. Te tenía al lado y no me había dado cuenta que tú eres perfecta. Pues yo lo que más curiosidad me causa es las mascletas online. Pues sí, la verdad es que no sé cómo se van a hacer lo de las mascletas online. Le doy vueltas, pero Pues a ver, a lo mejor... que la tiren realmente y se Sí. retransmita, ¿no? Algo Sí, así. yo me imagino que tiene que ser algo así. Aunque siempre Y en la luego- tele no es lo mismo. No, pero... por supuesto que no es lo mismo. O sea, vivir una mascleta en directo no tiene nada que ver a vivirla en la televisión. Podían, no sé. Podían, no sé, organizarlas para tirarlas por barrios o algo, y aunque fuera salir al balcón Sí. o a la ventana y poder sentir un poquito ahí el... Ya, lo que pasa que, claro, todo eso al final es acumulación de gente sin quererlo, pues la gente le llama y saldrá y no sé cómo se hará. Pero yo luego me imagino que también las comisiones también sacarán algún invento para esto, pues a lo mejor... Señor Videotecnic, ¿puedo comenzar la mascleta? cada día poner una mascleta de un año o... Porque también es verdad que hay comisiones que no disparan todos los días, que solamente a lo mejor es el 19. Pero bueno, yo tengo curiosidad por saber lo que ingenia la gente, que seguro que va a ser súper guay para darle vidilla a estos días. Y castillos igual sí que es más probable, a lo mejor, yo que sé, que los tiren en algún sitio sin tampoco anunciarlo mucho y Ya. de repente veas un castillo, ¿no? Eso No lo sé. estaría no sé guay cómo- también por darle un poquito de faena a los pirotécnicos. A los pirotécnicos, sí. Sí, los pirotécnicos, porque la verdad es que los pobres también deben estar sufriendo lo suyo sin trabajar. Señor Pirotecnic, ¿puedo comenzar la mascleta?
Y luego el año pasado también estuvo la ofrenda virtual, digamos, ¿no? Que era un poco el colaborar con las floristerías, Sí, comprando eso el fue muy ramo chulo. Eso fue y muy por lo chulo. menos poder hacer un poco... Que yo qué sé, aunque no vayas a llevarlo a la ofrenda, a lo mejor puedes comprar igual el ramo y en tu casa o regalárselo a alguien. Sí, por lo especial. menos colaboramos un poquito con las floristerías, que también sin ningún tipo de eventos también estarán sufriendo lo suyo. Sí. Damn, your girl so fine, but her breath is like woo. She says she wanna dance, but she don't know how to woo. I'm iced out, ooh, looking like a star. Woo. Her name is Jenny, ooh, bitch don't have no panties. Woo. I'm Steph Curry when I hit the. Sí, la verdad es que está todo, tanto lo que es la hostelería, Sí. los comercios, la indumentaria, Todo. todo un poquito de capa caída, pero bueno, aguantaremos, Hay que resistiremos ser positivos y tornarem, como dice. Sí, sí. Aunque no nos hemos ido nunca, ¿eh? Yo el hashtag de tornarem, sí, estamos aquí, o sea, estamos aquí para lo que queráis, para que vengáis, para que nos pidáis, o sea que Sí, irnos no nos hemos ido ni nos No. iremos. seguimos aquí peleando y luchando. Pues mira, Susana, nosotros ahora en la sección de novedoso viene un artículo que hemos preparado con muchísima ilusión y va a tener muchísimo Ya sé lo que protagonismo. Y va a tener muchísimo protagonismo estas fallas, porque vamos a intentar crear un escaparate, ¿vale? Para darle un poquito de ambientillo de fallas aquí en la tienda, con algunas colaboraciones. Qué bueno, guay. es algo que contaremos a los textureros dentro de poco. Se va a titular Vísteme que quiero fallas, con eso te digo todo. Madre mía. Y ya te digo que tiene que ver con este artículo que ahora Yo verán sé en la más o menos sección. yo sé más o menos la idea y creo que puede quedar espectacular y nos puede gustar mucho. Un día en el debate traeremos el artículo para comentarlo bien Ay, sí. y que los textureros nos den ideas también, porque es un producto que es nuestro primer DIY, creo que se dice, para hacerlo tú mismo, ¿vale? O sea, en plan creatividad, que a nosotros nos gusta que nuestros textureros tengan mucha creatividad, que sabemos que la tienen, mucha imaginación, y sabemos que les gustan mucho las manualidades porque muchas veces vienen buscando telas para hacerse ellos algo, una caja, un no Sí. sé qué, entonces está sacado un poco para eso, y va a ser un poco colección. Va a ser muy chulo. Yo creo que va a quedar espectacular. Yo creo que sí, que poquito a poco irá creciendo ese artículo porque No, y esto desde es luego- el inicio. El inicio. La idea del tema que has comentado del escaparate puede ser precioso. Sí, ya ya. aparte de bonito, yo creo que sentimentalmente también nos va Sí, para nos que va a también llenar la gente mucho. que pase por aquí, por nuestra tienda, pues pueda ver un poquito, y tiene que ver también, evidentemente, con Salvem la indumentaria, o sea, un poquito pensando también en los indumentaristas y apoyarlos, como Claro. siempre, o apoyarnos, Sí, ¿no? que se lo Porque yo merecen. me incluyo un poco ahí dentro de ese ámbito de indumentaristas, arte... Sí, Tiendas dedicadas a las fallas, las fallas. vamos. Entonces, pues la verdad es que estoy muy ilusionado. No sé si llegaremos a tiempo. creo que He hecho sí. un montón de llamadas para ir ¿no? Y organizándolo. la gente yo creo que ha respondido muy bien, ¿no? A esas llamadas. Creo que prácticamente todo el mundo me ha dicho que sí y que le encantaba la idea. O sea, Qué que guay. Qué guay. pronto lo desvelaremos Qué guay. y sabréis un poquito de qué va. Y espero que les guste. Pues sí. Pues nada, amigos textureros, hasta aquí el debate en la trastienda con té de texturas. Espero que os hayamos animado un poquito la noche. Que nada, que arriba la imaginación, a pensar cosas para hacer para fallas, para que todo el mundo sepa que los valencianos lo damos todo por nuestras fiestas, aunque no la tengamos materialmente. Y nada, estamos esperando ver vuestras ideas y vuestras El cositas. sentimiento fallero siempre lo Sí, vamos a llevar, sí, o sea sí, que sí. a vestirnos, Sí, a porque darle además vueltas al coco. Yo, por ejemplo, estos fines de semana es que se echa un montón de menos el prefallas. Que
Es que el prefallas era Y es que hace lo más... hace ese ambientillo de solecito, de Sí, terraza, de sí, cervecita. sí. Pero Hay que esperar, amigos, hay que esperar un poco más. Y seguro que cuando lleguen van a ser inolvidables. hombre, vamos a darlo todo. Van a ser inolvidables. Pues nada, textureros, un abrazo muy fuerte y hasta la semana próxima. que viene. ¿Qué os ha parecido? Esperamos todas vuestras ideas y que nos las hagáis llegar para que se las enseñemos al resto de falleros. Ahora vamos a la siguiente sección, la de novedoso, donde os traemos un artículo por el que nos estáis preguntando sin parar. Sí, es esta cajita, Ninots Texturitas. Vamos a verla. Hola, soy tu Ninot Texturitas. Juntos lo pasaremos genial. Puedo ser lo que tú quieras que sea. Me encantará poder vivir contigo todas las locuras que se te ocurran. Vísteme, disfrázame, hazme con tú. Estoy hecho para jugar, coleccionar y sacar tu parte más creativa. Este es mi pack inicial. Podrás hacer diferentes kits de disfraces, accesorios, looks, en texturas. Y también puedes vestirme con retales y materiales que tengas en casa. Quiero disfrutar de tu creatividad. Estoy hecho artesanalmente. Entra en el mundo y texturas. Y deja volar tu imaginación. Ninots Texturitas. Ninots Texturitas. Bueno, ¿y qué os han parecido nuestros Ninots Texturitas? Son una cucada. Es el primer artículo que tenemos, que es un DIY, que se llama Para que lo hagas tú mismo. Como ya habéis visto, la cajita va con el muñequito y luego para que recortéis todo lo que son los complementos, accesorios. Este es el kit inicial. Vamos a sacar un montón de colecciones, entre ellas falleras. Como ya hablábamos antes en la sección del debate, pronto nos espera una gran sorpresa que esperamos estrenar para fallas. Y ya os digo que vamos a sacar un montón de kits para que los podáis vestir, disfrazar, de superhéroes, de princesas, de cualquier personaje, incluso para regalar vestido de algún oficio. Evidentemente el look fallero, ¿vale? Los vamos a vestir de falleros valencianos. Y la verdad es que van a traer muchas sorpresitas. Espero que os gusten mucho, que podáis coleccionarlos, porque teniendo el principal, luego tú puedes hacértelo tú mismo con retales que tengas en casa o materiales que tengas por casa, o nosotros aquí en Texturas iremos sacando, ¿vale? Es como un recortable 3.0, ¿vale? Yo lo veo un juego súper divertido, pero también un artículo de decoración o de recuerdo, porque lo podéis hacer como vosotros, tanto sea fallero como a lo mejor el look que lleváis día a día. Ya os digo que estamos muy ilusionados con este proyecto y con lo que nos espera, que como ya os hemos anunciado se llama Vísteme que quiero fallas. Y ahora sí, vamos sin más a su sección. ¿De quién hablamos? De Romeo y su mundo. Que hoy, ¿de qué nos va a hablar? Pues creo que de cumpleaños, ya que el suyo fue el 14 de febrero. Así que vamos con él, Romeo y su mundo. Hola, yo soy Romeo y este es mi mundo. Bienvenidos una semana más a mi sección.
Como ya sabéis, ha sido mi cumpleaños y hoy vamos a hablar de esos eventos tan especiales. Que una citación no se puede celebrar con amigos, pero aún así la podemos pasar genial. Pues como siempre, ese muchacho tiene un plan. Vamos con mi sección. Romeo y su mundo. Vamos a verlo. Bueno, Romeo, ya estamos aquí una semana más en tu sección. ¿Y de qué nos vas a hablar hoy? De mi cumpleaños. ¿Has celebrado tu cumpleaños? Sí, ¿Qué día fue? el 14 de febrero. ¿El día de San Valentín? Sí, Madre mía. ¿Y cuántos años has cumplido? sí, 3 años. sí. Madre mía. 3 años ya. Jolines, qué guay. Ya veo que llevas una corona muy chula. ¿De dónde es? De mi cumpleaños. De textura. Ah, porque en Texturas hacemos coronas personalizadas para los cumples, ¿verdad? ¿Quieres que se las enseñemos a los textureros? Sí. Pues- Mira, aquí hay unas cuantas coronas más. ¡Qué chulas! Y se pueden personalizar. Vamos a verlas. Hola textureros, no sé si os imagináis lo que os traemos hoy. Sí, va relacionado con el cumpleaños, es un nuevo artículo muy chulo y vais a flipar. Os va a encantar, ya veréis. ¡Felicidades textureros! Bueno, ya sabéis que en Texturas intentamos hacer regalos personalizados de todo tipo. Aparte del mundo fallero en el que somos especializados, ahora nos adentramos en el mundo de los cumpleaños. Y para empezar, no podía ser de otra manera. Os vamos a enseñar lo que hemos sacado. ¡Felicidades, textureros! Pues así es, textureros. Aquí las tenéis. Las coronas de cumpleaños. Son muy chulas. Cumpleaños feliz. Tenemos 4 colores diferentes. Chulísimos todos. Mirad, chicos, estos son los 4 colores que tenemos de coronas. Está el azul, esta que es un color así más salmoncito, la rosita con lazos o la gris y verde mint. Son todas ideales. Son unas coronas super cookies. Están hechas de fieltro, impresas y llevan para cerrar velcro, ¿vale? Para ajustar a la cabeza. Sirven para cumpleaños, cumplemeses. Feliz, feliz en tu día, texturero, que Dios te bendiga. Se cerrarían con el velcro. Y ya tendríamos nuestra corona. Y lo mejor de todo, se pueden personalizar. Eso sí que mola, ¿eh? A la hora de personalizarla, pues solemos poner el nombre, el número del año del mes y la fecha en la que los cumple. Y aparte de la personalización que nosotros hacemos, también os las podéis llevar así y personalizarlas con cualquier pintura de tela o rotulador de tela. O sea que opciones tenéis un montón. Cumpleaños feliz, te desean tus amigos de Textura. Y no penséis que estas coronas solo sirven para cumplir años, porque también las podemos hacer por cumplemeses, ¿vale? Ya que podemos poner el nombre y la fecha que queráis y el número que queráis. ¡Feliz cumpleaños a todos! Si se acerca vuestro cumpleaños, no dudéis en pediros la corona de Texturas, que os quedará genial. También nos sirven para cualquier tipo de fiesta, incluso para los más mayores también se las podemos hacer. Textureros, ¿aún no tenéis vuestra corona de Texturas? ¡Conseguirla ya! La verdad es que son un regalo súper original y que luego se quedan de decoración en casa de recuerdo para siempre. Pues ya lo sabéis, si queréis ser los reyes, las reinas, los príncipes, las princesas de vuestro día, solo tenéis que conseguir vuestra corona de Texturas.
Esto sí que es un regalazo. Luego tenemos un montón más de opciones, ya sabéis que podemos haceros desde tazas, toallas, mochilas, cojines, almohadas, no sé, todo lo que se os ocurra, podemos hacerlo aquí en Texturas para que el día de vuestro cumpleaños, cumplemes, santo, aniversario, despedida, lo que sea, jubilación, pues lo podáis hacer. Bueno, y tenemos un invitado muy especial. Yo creo que la mayoría lo conoceréis, y si no, ahora veréis quién es. ¡Hola, Romeo! Pues sí, aquí lo tenemos, al baby instagramer Romeo y su mundo. Saluda, Romeo, di hola a todos los que nos están viendo, a todos los textureros. Pues él ya tiene aquí su corona preparada, ¿verdad? A ver, qué guapo. Para cuando cumpla el año, aunque aún le queda un poquito. Pero ya la tiene, ¿verdad? ¿Te gusta tu corona? ¿Sí? ¿Te gusta? Tú. Pues ya lo sabéis, textureros, si se acerca una fecha especial, vuestro cumpleaños o el de algún amigo o amiga, aquí nos tenéis, ya sabéis, en nuestro Facebook, en nuestro Instagram Texturas, en nuestro canal de YouTube o en la carrera Fuente de San Luis número 18, nuestra tienda física aquí en Valencia. ¡Felicidades, textureros! Turu, 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 cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos. Estas coronas son muy guays y las podemos hacer de todo tipo de fiestas tematizadas. Sí. Porque en tu cumpleaños hicimos una fiesta verde mint, que te gusta mucho, y a los papis también, ¿verdad? Cuando cumpliste un añito. Pues vamos a verlo. Podemos hacer camisetas y podéis personalizaros. Y bodys personalizados, claro, para que vayan el papá, la mamá y el cumpleañero a juego, ¿verdad? Depende de cómo sea su fiesta de cumpleaños. También podemos personalizar todas las coronas de cualquier colección, de superhéroes, de princesas, de lo que nos pidan. Si tienen una idea, unas texturas lo hacemos. Claro, si tienen una idea aquí en Texturas lo hacemos. Por ejemplo, de que fue tu segundo cumpleaños, cuando cumpliste 2 añitos, ¿te acuerdas? De Mickey. ¿De Mickey Mouse? Sí. ¿Y también estaba todo tematizado? Sí. Sí, mira, vamos a verlo.
Madre mía, pero qué cumpleaños tan guay. La verdad es que aquí en Texturas hacen de todo, ¿eh? Solo tienes que pedirlo y hacemos su sueño en realidad. ¿Hacemos sus sueños realidad? Sí. Bueno, y por lo que veo, el tercer cumpleaños era... De la Vespa. ¿Y eso por qué? Porque era de la Vespa, vas muy moderno y muy rockero. Sí. La corona de Vespa, y veo que tu camiseta también es de Vespa. Está chulísima. Entonces este cumpleaños lo tuviste que celebrar en casa. Sí. ¿Y cómo te lo pasaste? ¡Genial! ¿Qué hicisteis? Cuéntame. Me desperté, estaba decorado, había un regalo muy grande. Hacíamos videollamada con la familia y con los amigos. Ah, como no se podía juntar, hicimos una videollamada, ¿verdad? Para ver a todos los amigos y a toda la familia. Sí. Jolín, qué día tan especial. Y luego salimos a dar una vueltecita, ¿no? Sí. Y soplamos la vela. Comemos un montón de chuches. Mira, vamos a verlo. Vespas trucadas, años 60, van por el centro, más de 90, rojas de fuego, comienza la danza de flechas lanzadas y el viento en la cara. Dame una moto, la especial me encanta, dame una Vespa y te llevo de marcha. ¡Romeo! ¿Qué es ¿Esta esto? fiesta? No te regalo tan gigante. ¡Madre mía! Pero oye, ¿qué? ¿Pero tú estás viendo esta fiesta? ¿Romeo? ¿De quién es el cumpleaños hoy? Mío. ¿Es un cumpleaños? Mira el 3. ¡Es un 3 gigante! ¿Qué pasa? Y hay un regalo, ¿no? ¡Hola, qué rico! ¿Es una mesa de desayuno? Sí. ¿Y una mesa de chuches? Mira. ¿Tú has visto que tienes corona? Mira. Romeo, mira la corona. Y una camiseta parece que hay aquí también. No Y me una digas. vela de un 3. Pero bueno. A ver, a ver. Pero... ¡Ah! ¡Romeo! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Romeo? Una moto. ¿Una moto? ¿Es tu Vespa? Romeo. ¿Cómo se mueve? ¿Pero te gusta? Sí. ¿Te gusta el regalo? ¿Cómo se mueve? Mira. ¡Ah! ¡Uy, que arranca! ¡Romeo! ¡Pero qué chulada! Con cuidado, ¿eh? Y mira, aquí tienes la marcha atrás. Aquí tiene música. ¡Madre mía! Pero podemos ponerle música. ¿Tú quieres poner la música tuya? Puedes ir con tu música que tú quieras. Mira, lleva Los intermitentes. los intermitentes. Lo lleva todo. ¡Uy! Y Te vas mira. para adelante. Esta es tu llave de la música. A ver, a ver. ¡Ay! Bueno, ¿qué te parece? ¡Qué chuli! ¡Qué chuli! A ver qué guapo estás con tu corona. ¡Hola, qué ¡Me guapo! encanta! Ahora aprenderemos los botones, ¿vale? ¿Estás contento? ¿Cómo de contento? A ver. ¡Súper contento! ¡Bien!
trucadas, años 60, van por el centro, más de 90, rojas de fuego, comienza la danza, de flechas lanzadas y el viento en la cara. Dame una moto, la especial me encanta, dame una Vespa y te llevo de marcha. Adiós, Romeo. Y qué fantástico dar vueltas con los pies sobre sus alas. Voy. En tu Vespa especial que te quita problemas. Y qué fantástico dar vueltas por colinas y montañas. En tu Vespa especial que te quita problemas. Las madres no van, yo en mi Vespa mi chica marchó. Yo en mi Vespa domingo será y una Vespa me sacará. De la ciudad, de la ciudad, de la salgo de ¿Vas a casa soplar? a marchas forzadas de primera Venga, a cuarta. sopla, pide deseo. Debo darme prisa, tengo que ir a una fiesta. Bien. Quiero dar primero alguna vuelta en mi Vespa. Dame una moto, la especial me encanta. Dame una Vespa y te llevo de marcha. Y qué fantástico dar vueltas con los pies sobre sus alas. En tu Vespa especial que te quita problemas. Y qué fantástico dar vueltas por colinas y montañas. En tu Vespa especial que te quita problemas. Las madres no van, yo en mi Vespa mi chica marchó. Yo en mi Vespa domingo será y una Vespa me sacará. De la Pero habrá que dejárselos que hace un cumpleaños muy guay. Madre mía, Romeo, pero qué cumpleaños tan chulo con tu Vespa. Claro, por eso estaba tematizado de la Vespa. Bueno, Romeo, ¿y has visto que en Novedoso hemos sacado un artículo súper guay nuevo? Sí, los niños de texturitas. Madre mía, va a ser un artículo muy chulo. Vamos a abrirlo. Mira, este es su pack inicial. Este, por ejemplo, es el de la nena que nos pone todo lo que lleva. ¿Y este cuál será? El del nene. ¡Oh, el del nene! También con todo lo que lleva. Son muy chulos, son para jugar y hacer manualidades, ¿verdad? Sí. Y de normal en el pack inicial incluye el muñeco, Y esto para recortar. pero nosotros ya lo tenemos preparado porque ya hemos estado jugando con ellos para probarlos, Sí. ¿verdad? ¿Y a ti te han gustado? ¿Se los enseñamos a los textureros? Sí. Bueno, Romeo, ¿y cuál abrimos primero? ¿El de la nena o el del nene? ¿Qué nino Los quieres? dos. Los dos, pero primero abrimos uno para enseñarlo y jugar. Sí. Que como nosotros ya lo tenemos todo recortado porque ya hemos estado jugando. ¡Mira! Viene en su cuarto. Viene aquí enganchadito. Mira, ¿y cómo va vestido? En gallumbos. Va en gallumbos. Sí. ¿Cuántas cosas lleva, eh? Pues vamos a ponerle el pelo. ¿Le ponemos el pelo? ¡Ah! ¡Mira! Además lleva pelo en castaño, en moreno, en rubio. Para que juguemos como queramos.
¿Y qué más lleva el pack inicial? La camiseta. Nosotros lo recortamos Le ponemos velcro. y así se puede pegar, ¿verdad? Sí. Toma, ponle el pantalón para que no vaya desnudito. ¿Y las tapas? Sí. Voy a ponerle la gorra. A ver... ¡Ah! ¡Me encanta! Madre mía, pero qué chulada. ¿Y luego qué lleva por aquí? Lleva su móvil. ¡Oh! Hola. Hola. Sí. ¿Qué más lleva? Hermana. ¿Qué más lleva, Romeo? Gafas de sol. Gafas de sol y de vista. Estas son de sol. ¡Uy! Se las hemos puesto un poco al revés. Mira, así. ¿Y qué más lleva? Una pelota. ¡Ah! ¿Quiere ¡Hola! jugar al fútbol? ¿Quiere jugar al fútbol? Sí. ¿Y esto qué es? Una mochila. ¡Ah! ¿También tiene mochila? Se la quiero poner. ¿Y esto? Un reloj. ¿Un reloj? Hemos puesto el reloj. Ah, le ponemos la mochila. Sí. Así. Súper divertido. ¿Quieres que abramos ahora el de la nena? Sí, sí. A ver. Vendré desnuda. Vendrá desnuda, no lo sé. A ver, vamos a verlo. Va. ¿La abrimos, Romeo? Sí. Pero ponte de pie que si no, no lo vas a ver. Sí. ¡Hola! Va desnuda. Bueno, va en ropa interior. Para que la podamos vestir de lo que queramos. Es que el texturero Kids para vestirlos lo de que queráis. Ah, o sea que luego los podremos vestir de superhéroes, de falleros. ¿Sí? Podrán venir y conseguir kits para ir coleccionándolo. Para ir completando su Ninot texturitas. Sí. Va a ser muy divertido. Claro, ¡Mueve! para esto te tienen que gustar las manualidades. Sí. A ver, le ponemos su pelo. ¡Mueve! También lleva para que le cambiemos el color de ojos. Hay que recordárselo a los textureros, mira. Gafas. Mira, la nena lleva pendientes. ¡Mueve! Y aquí, por ejemplo, le podemos poner una trenza, su camiseta, Sí. sus zapatillas y sus pantalones. También lleva móvil. Lleva los Mira, y un móviles. lacito. Lleva los móviles, papi. Y maquillaje. Papi, mira, lleva Y su bolso. y una gorra. Ah, ¿te Yo- ponemos la gorra? Sí. A ver, ¿Tú me ayudas? ¿yo te ayudo? Sí. Pero si tú lo haces muy bien. ¡Me encanta esta gorra! Soy muy fáciles de hacer. Solo hay que dejar volar la imaginación. Oye, pues me encanta este nuevo producto de texturas. Mira, tenemos los dos ninots, el nene y la nena. Y como ya os ha contado Romeo, iremos sacando kits para que los podáis vestir de lo que queráis. Pero también los textureros que sean más mañosos pueden vestirlos con retales que tengan por casa o materiales que tengan por casa. Lo más importante es que los textureros pueden crear sus texturitas como ellos quieran. Pueden crear sus niños que quieran. ¡Oh! Oye, pues me ha parecido muy chulo este juego. Yo Papi. espero que guste mucho a Papi. nuestros amigos. Vamos a jugar. Vamos a seguir jugando, pero nos despedimos de los textureros primero. Sí. ¿Vale? Vale. Vamos a mandarles un beso muy gordo. ¡Mua! ¿Y qué les dices? Hasta que semana que viene texturero, que me quiero jugando con mis niños. Vale. Bueno, ¿qué os ha parecido? Aparte de contarnos todos sus cumpleaños, nos ha enseñado cómo se juega con los ninots texturitas. Estad muy atentos porque van a traer un montón de cosas aquí a Texturas. Y ya nos despedimos hasta la semana que viene. Acordaros
que podéis escribirnos en nuestro correo electrónico latrastienda@texturas.com o a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube o incluso en TikTok. Bueno, textureros, lo importante, que no decaiga la ilusión, que sigamos soñando con las fallas, que nos vistamos, que nos montemos la fiesta en casa, que saquemos el blusón, que nos pongamos todo el merchandising fallero que podamos hacer, que decoremos nuestro balcón, que hagamos una mascletá con globos o cacerolas, lo que sea, pero que se sienta en Valencia que son fallas, porque al que es fallero eso nadie se lo podrá quitar. Así que id ideando todo para que estas fallas sean más especiales y se oigan más que nunca. ¡Hasta la semana que viene, textureros!